Hay momentos en que una acción lo cambia todo. Hoy, en La Diferencia, hablaremos sobre los primeros auxilios psicológicos y cómo estos pueden ayudarnos a nosotros o a una persona cercana. Estamos junto a la psicóloga Liliana Miranda. Ella es psicóloga por la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Tiene un magíster en psicoterapia constructivista por la Universidad Mayor. Además, lleva 26 años de ejercicio profesional, 18 años de ejercicio clínico, y me contaba fuera de cámara que lleva 16 años como profesorado, ¿o me equivoco? Exactamente, 16 años en docencia de educación superior en la carrera de psicología. ¿Cómo está, Liliana? Buenas tardes. Gracias por Buenas venir a tardes. La Diferencia. No, gracias a ustedes por la invitación y felicidades y felicitaciones por la iniciativa. Gracias, gracias. Vamos a mostrar un video, vamos a una sección que se llama Vox Populi, donde Nicolás Silva salió a preguntarle a la gente qué son los primeros auxilios psicológicos. Obviamente sé lo que es los primeros auxilios, pero psicológico debe ser ayuda para la mente. No, pero creo que prestar ayuda. Los primeros auxilios psicológicos sí me suenan, pero no sé en qué consisten. Así a la rápida, no. No, Esa fue Vox Populi. Nicolás Silva salió a la calle a preguntar a la gente qué son los PAP o primeros auxilios psicológicos. La gente como que intuye un poquito por el nombre, al parecer, pero en la mayoría no sabe qué son los PAP. Contémosle, cuéntale usted, ¿cómo Sí. podríamos definir los primeros auxilios psicológicos? bueno, efectivamente hay una intuición, pero claramente hay que perfilar bien el término. Básicamente los PAP o primeros auxilios psicológicos apuntan a estrategias y técnicas de apoyo de carácter humanitario que están enfocados a personas que atraviesan por alguna situación de crisis y básicamente se caracterizan por 3 objetivos. Lo que pretenden es brindar apoyo emocional o alivio emocional inmediato frente a la situación de crisis. Por otro lado, ayudar a la persona a reestructurar aquello que se ha desorganizado producto de la situación de crisis. Y por otro lado, buscan prevenir la aparición en el tiempo de secuelas o síntomas psicológicos. Perfecto. Oiga, ¿y en qué tipos de situaciones se pueden aplicar estos primeros auxilios psicológicos? Están pensados, están concebidos para situaciones de crisis que podrían ser desastres naturales, catástrofes, situaciones de agresión, accidentes o la situación donde una persona, por ejemplo, se le enferma un familiar gravemente o situaciones de ese tipo que rompen un poco la dinámica de la rutina habitual de la persona y se presentan de manera imprevista. Y eso hace entonces que se requiera una respuesta inmediata, pero esta respuesta inmediata no es la respuesta única, sino que está en el contexto de una intervención mayor que lo que va a hacer es generar el espacio para que se presenten las otras instancias de ayuda, que son los organismos especializados en este tipo de situaciones, y por lo tanto vamos a brindar un apoyo inicial que va a ser puntual en el tiempo, pero que luego los otros organismos van a asumir y van a complementar con sus medidas de apoyo. ¿Lo van a reforzar? Lo Oye, van a reforzar, sí. ¿cuál es la diferencia entre brindar esta contención emocional y hacer terapia? Hay una diferencia, me imagino. Hay una diferencia sustantiva y es que estos primeros auxilios son focalizados, corresponden a una situación puntual, no se van a extender en el tiempo y tienen que lograr una cierta eficiencia en el corto plazo. A diferencia de una terapia o un compromiso terapéutico, que es un vínculo que se alarga mucho más en el tiempo, donde no necesariamente es producto de una situación de crisis inmediata, sino porque la persona busca apoyo en algún área de su vida que está presentando algún grado de disfuncionalidad o que lo tiene complicado. Y en ese sentido se genera un vínculo terapéutico que es esencial para nosotros en el trabajo clínico y se plantean unos objetivos en conjunto con el paciente, con el consultante, y se van trabajando esos objetivos en sesiones generalmente con frecuencia semanal, lo que implica entonces que la atención se alarga en el tiempo y lo más productivo es cuando esta ayuda es buscada por la persona porque ha determinado que hay algo en su vida que no está funcionando de la mejor manera. Entonces se extiende mucho más en el tiempo que los primeros auxilios psicológicos, que son puntuales. Estamos en La Diferencia conversando con la psicóloga Liliana Miranda sobre los primeros auxilios psicológicos. ¿Cualquier persona puede
puede entregar estos primeros auxilios psicológicos o tiene que tener algún tipo de preparación previa para hacer esto? Es relevante informar sobre esto porque no toda persona, por muy bien intencionada que sea, está en condiciones de entregar los PAP. Y la idea es que solamente concurran a estos servicios aquellas personas que están capacitadas. No basta tener intuición, no basta tener muy buena voluntad, porque incluso una persona sin la capacitación precisa podría incluso tener acciones que a pesar de su buena intención generaran algo menos exitoso, menos productivo o incluso negativo en la situación de la persona que está atravesando la situación de crisis. Por lo tanto, hay que tener conocimientos, hay que tener básicamente formación, hay que capacitarse. De lo contrario, no es aconsejable que una persona que no tiene la capacitación se acerque a los primeros auxilios psicológicos y es mejor que abra ese espacio a las personas que sí están capacitadas. Pero no es necesario ser psicólogo. No es necesario ser psicólogo, de hecho los primeros auxilios psicológicos se llaman primeros auxilios psicológicos, pero en realidad son de ayuda psicosocial. Por lo tanto, no solo se intenta restablecer el equilibrio en términos emocionales, sino que también se suma la necesidad de dejar a la persona que está pasando la situación de crisis vinculada a otras instancias de apoyo social que podrían sumarse y ayudar a resolver las necesidades que han surgido producto de esta situación de crisis. Por lo tanto, en estricto rigor son apoyos psicosociales y eso es lo que se le brinda a la persona de manera integral. ¿Y qué habilidades debería tener una persona que quiere brindar este apoyo? Hay habilidades básicas que tienen que ver con la empatía, que es una condición sine qua non para cualquier tipo de aproximación a una persona que está en situación sufriente. Escucha activa, que es una habilidad que para nosotros los psicólogos es extremadamente relevante de entrenar durante nuestra formación y que va a dar una cierta garantía o va a mejorar las probabilidades de que la comunicación con la persona afectada en ese caso sea eficaz y por lo tanto poder ayudar. Hay características que mencionan algunos autores como Hopful, por ejemplo, que enfatiza en un estado de seguridad, en un estado de calma y no solo transmitir eso de parte de la persona que aplica los primeros auxilios, sino también llevar a ese estado a la persona cuyo mundo simplemente en la situación de crisis se desestructuró. Está muy ligado también a la capacidad de transmitir esperanza, una esperanza realista, por supuesto, pero esperanza frente a una situación donde la persona siente que realmente esta situación la sobrepasó. ¿Qué errores son frecuentes en los que caen las personas que quieren ayudar y a lo mejor no tienen esta preparación? Exacto, y probablemente por eso se hace tan relevante el tema de la capacitación, porque de lo contrario, desde la muy buena voluntad que pueden tener muchas personas, se van a incurrir en potenciales errores, como por ejemplo apurar los tiempos de la persona en crisis, sobrecargarla con preguntas en lo inmediato cuando la persona a lo mejor no está en condición de responder tanto. Respetar incluso los silencios, las pausas de silencio que tiene la persona en crisis, darle ese tiempo justamente y tampoco actuar por la persona en el sentido de resolverle la situación, sino básicamente tratar de rescatar esos elementos sanos que todavía están en toda persona y que podrían movilizarse y podrían ayudarlo a salir de esta situación de manera más extendida en el tiempo y no solo en la situación puntual. Por lo tanto, hay varios elementos que se aconseja que no se deben hacer, no hablar en negativo porque le transmitiríamos desesperanza, hay que tratar de dar la impresión de que hay opciones, pero esas opciones tienen que ser realistas. No prometer tampoco cosas que no vamos a poder cumplir, no ignorar tampoco la situación o minimizar la situación de la persona que está pasando la crisis, por muchas ganas que tengamos de darle ilusión, de volcar la situación a algo positivo, hay que entender que la situación es efectivamente crítica y por lo tanto desconocer eso sería contradictorio con lo que la misma persona nos está mostrando en esta situación de crisis. Dentro de las cosas que nombró, dijo no prometer algo que a lo mejor no se va a poder cumplir. Porque, ¿qué puede provocar si una persona cae en ese error de prometer algo que no sea real, que no se pueda cumplir? ¿Qué le puede provocar a la persona que está en crisis? Primero, no tengo garantía de que por muy bien intencionado que yo sea, vaya a poder cumplir eso. Puedo desearlo desde el corazón, pero sinceramente probablemente no necesariamente las condiciones se van a dar. Pero también tiene mucho que ver con generar unas expectativas razonables y realistas.
Las expectativas son muy relevantes en las acciones de todas las personas. Nosotros nos guiamos por expectativas, esperamos cosas, no solo las deseamos, sino que también la realidad nos dice que hay cosas que potencialmente se podrían dar. Y en ese sentido, prometer cosas que no se van a poder cumplir sería generar expectativas que no se van a poder realizar. Y la mente es muy poderosa como para quedarse entrampada en unas expectativas que me dijeron que se iban a dar y no se dan. No tenerle, no escamotear, no evadir la idea de que la situación es compleja y por lo tanto, por mucho que yo quiera aliviar a la persona, disminuir esa situación también va a generar un poco de contradicción porque la persona lo está viviendo de manera demasiado drástica, está demasiado comprometido en términos emocionales, cognitivos y conductuales. Entonces, minimizar esa situación tampoco es aconsejable. Por lo tanto, ni altas expectativas ni demasiado bajas expectativas, justamente para que la persona tenga un poco de esperanza, pero también acciones, porque la idea es que pasada la situación inmediata de crisis, a partir de los recursos psicosociales que quedan disponibles, entonces la persona tome ciertas acciones, que a lo mejor en un primer minuto no va a poder tomar porque va a estar en una situación de desorganización temporal, pero que pasada esa situación y una vez que se logre calmar, que la calma es un elemento muy relevante, entonces se van a poder tomar acciones que sí sean plausibles, que sí estén en el rango de acción de la persona. Y eso haría entonces que el manejo de la crisis lleve a la persona a una mejor estabilidad, pensando que tenemos poco tiempo para actuar, porque luego se van a sumar los otros servicios especializados. Claro. Estamos conversando con la psicóloga Liliana Miranda, acá en La Diferencia. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, Liliana, y a la vuelta seguimos conversando sobre los PAP. Ok. Estamos de vuelta acá en La Diferencia, conversando sobre los primeros auxilios psicológicos con la psicóloga Liliana Miranda. Liliana, ¿cómo se debería actuar ante una persona que tiene una crisis de pánico? Ya, lo primero, y sin extendernos demasiado, es clarificar que el diagnóstico de crisis de pánico es un diagnóstico específico, que tiene unos ciertos requisitos, que tiene unas ciertas características que se dan y que no necesariamente es lo que la gente habitualmente menciona como crisis de pánico. Okay. Por así decirlo, hay una sobregeneralización. Las personas tienden a sentirse un poco estresadas o sobreestresadas y piensan que eso es una crisis de pánico. Pero una crisis de pánico tiene características muy complejas, incluyendo síntomas como, por ejemplo, la sensación inminente de muerte, la sensación inminente de ataque cardíaco, la hiperventilación, la taquicardia, la sudoración y una desestabilización tan grande que efectivamente amerita un diagnóstico específico con un tratamiento específico extendido en el tiempo. Hecha esa aclaración, pensando en lo que la mayoría de las personas entiende como episodios de crisis de pánico, es decir, simplemente se apanicaron, la idea ahí es transmitir seguridad, contener, escuchar, probablemente sean muy pertinentes técnicas de ventilación, porque la respiración agitada, la intranquilidad solo nos va a llevar a mayor ansiedad, y básicamente no dialogar demasiado con la persona, pero ofrecerle algunos mecanismos de apoyo. Por ejemplo, lo que para la persona podría ser útil en el minuto. ¿Quieres sentarte? ¿Necesitas que vayamos a otra habitación con mejor ventilación? ¿Quieres llamar a alguien? ¿Tienes a alguien con quien contactarte? Básicamente tiene que ver con bajar la ansiedad y evitar que la persona entre en una especie de bucle donde va a ir de mayor a mayor a mayor a mayor ansiedad creciente, pensando que no tiene salida en esa situación. Entonces no es lo mismo una sensación de pánico que una crisis ya diagnosticada de un trastorno de pánico que ya se ha configurado de una manera particular. Y cuando una persona se dice que está en estado de shock, ¿cuál es la diferencia entre crisis de pánico y estado de shock? El estado de shock es la incapacidad para responder. Mis capacidades de respuesta habitual frente a situaciones incluso de lo cotidiano dejan de estar presentes. Esto es transitorio y generalmente se da ante una situación extremadamente angustiante, extremadamente generadora de ansiedad, extremadamente difícil de manejar, donde la persona finalmente se anula. Por eso hablamos de un estado de shock sin capacidad de respuesta y es producto de la situación angustiante a la que se enfrentó.
Por lo tanto, va a ser un estado transitorio también y van a volver las respuestas del sujeto, se va a volver a organizar, pero básicamente en ese minuto del shock no tiene capacidad de respuesta. Incluso podría existir desorientación temporoespacial, no saber dónde estoy, no saber qué es lo que está pasando, no saber qué es lo que sucedió en el momento inmediatamente anterior, pero simplemente la caída de todos los mecanismos de respuesta habituales que tenemos. ¿Cuáles serían como los pasos concretos para entrar ya de lleno en lo que es un primer auxilio psicológico? ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar una persona? Si podemos comentarlo a la gente para que aprendan un poco, no sé. Sí, hay varios autores que han teorizado sobre esto y en general establecen una cierta dinámica que comprende más o menos pasos similares. Me gustaría citar, por ejemplo, un estudio de la Católica que en el año 2015 trató de ver la diferencia entre aplicar o no aplicar primer auxilio psicológico. Y los resultados que tuvo, porque había duda teórica respecto a si efectivamente los primeros auxilios funcionan, y el hallazgo de la investigación de la Católica en Santiago fue que la duración de la desorganización era menor para el grupo que sí había recibido primer auxilio psicológico y por otro lado la cantidad de síntomas era menor. Por lo tanto se probó la efectividad versus un grupo de control, se probó la efectividad de la técnica. Ellos proponen de hecho un modelo que es el modelo ABCDE que son 5 pasos a seguir. La A corresponde a la escucha activa, es un momento inicial que tomará entre unos 10 a 20 minutos, donde lo que se hace es justamente implementar esas actitudes de escucha eficiente y eficaz y poner en marcha la empatía y el darle a entender a la persona que la estamos escuchando que nos estamos interesando por su situación. Ese sería el primer paso a lograr, escuchar, escuchar, escuchar. En un segundo momento se habla de mejorar las estrategias de ventilación, por lo que yo comentaba hace un rato. La persona que está en una situación de crisis probablemente empiece a hiperventilar, probablemente se empiece a agitar, su respiración se empiece a elevar, se empiece a hacer más aguda, más agudizada. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Trabajar ahí rápidamente en un lapso que no durará más de 10-15 minutos, estrategias de ventilación a través de técnicas de control de la respiración. Para nosotros los psicólogos el control de la respiración es esencial para bajar la ansiedad. Si yo controlo adecuadamente mi respiración, mis niveles de ansiedad naturalmente van a bajar y lo más probable es que se asocie después una mejor clarificación a nivel cognitivo. Por lo tanto, voy a poder accionar mejor. Por lo tanto, estos minutos en los que nos podemos tomar, donde es muy sencillo, simplemente a la persona se le da una técnica de inspirar, alargar los tiempos de entrada del aire y luego retener un poco el aire y después simplemente botar, pero sacar el aire de manera pausada, nos podría llevar a un estado de mejor ventilación y eso bajaría la ansiedad. En un tercer momento se trata de detectar las necesidades de las personas, porque en ese momento de la crisis van a surgir necesidades esenciales. La persona no va a ser capaz de verlas en el momento, por lo tanto le vamos a tratar de ayudar a distinguir esas necesidades que surgen y luego a poder jerarquizarlas y categorizarlas. Y luego de eso viene un momento en que se produce la derivación a las redes de apoyo social, donde a partir de esta detección de necesidades y esta jerarquización, donde vemos qué es lo más importante en el momento para la persona, que vendría siendo lo urgente, entonces las medidas de apoyo psicosocial lo que buscan es justamente ir en el sentido de responder a esas necesidades. Se asume en los primeros auxilios psicológicos que si logramos responder a esas necesidades iniciales, los niveles de angustia van a bajar y la persona poco a poco se va a empezar a recuperar. Y hay un quinto elemento que sería la psicoeducación, que son estrategias de educación centradas en conceptos de la psicología, en conocimientos de la psicología, donde probablemente aquí vamos a buscar 2 cosas. En un primer momento, lo que vamos a tratar de hacer es que la persona llegue a un estado de mayor recuperación, pero también lo que vamos a tratar de hacer es dejar algunas herramientas de trabajo para lo inmediato, que podrían ser las próximas horas al evento crítico o los próximos días al evento crítico, y mostrarle a la persona que la respuesta emocional que está teniendo en este momento específico de la crisis es proporcional a lo sucedido. A eso nosotros le llamamos normalizar, porque la persona podría pensar, por ejemplo, eventualmente que se está volviendo loca, y la verdad es que la desarticulación, la desorganización que se produce en la personalidad, en la conducta, en la mente, producto de esta situación tan compleja,
se entiende o explica este nivel de falta de raciocinio o de falta de método, de sistematicidad en lo que vamos a hacer. Entonces, mostrarle a la persona que esto es producto de esta situación puntual, que luego ella va a recuperar sus niveles y que podrá tomar las decisiones que se van a requerir. Entonces, esos 5 pasos expresados de distintas maneras se tienden a repetir en distintos esquemas que apoyan una cierta metodología y una cierta concatenación de pasos para tener unos primeros auxilios que sean eficientes y efectivos. ¿Qué frases podría usted sugerir o qué frases se sugieren que la gente puede más o menos usar para esta contención emocional? Lo primero, todo a partir de una potente observación que se va a hacer rápidamente, porque yo no voy a intervenir si es que primero no he estudiado la situación y los puntos críticos dentro de esa misma situación. Y por lo tanto, teniendo eso en mente, entonces yo voy a poder intervenir aplicando los primeros auxilios psicológicos y daré frases positivas que ayuden a calmarse, a la contención emocional. Le haré preguntas sustantivas y puntuales respecto a cómo ayudarlo a activar ciertas redes de apoyo más inmediatas y por lo tanto mis mensajes van a ser de estoy ahí, comprendo humanamente tu situación, estoy en disposición de ayuda y te voy a dar el tiempo que necesites para poder comunicarme de qué manera yo te puedo ayudar para que salgamos de esta situación. Tiene que ver con un acercamiento más bien positivo en el lenguaje, esperanzador, y básicamente es preguntarle, ¿quieres hablar? No puedo iniciar primer auxilio psicológico si no le pregunto a la persona si está en condiciones de hablar, si desea hablar. Y es respetable que la persona no esté preparada para hablar en ese momento y eso también lo vamos a entender como algo absolutamente esperable o normal, ¿ya? Por lo tanto, el primer acercamiento es dar esa sensación de contención y de apoyo, que estamos ahí disponibles, que entendemos la situación, pero también preguntar si quiere comunicarnos algo al respecto. Por lo que usted nos está explicando, entonces hay que evitar, por ejemplo, minimizar el problema o juzgar, me imagino. De todas maneras, los juicios de valor están fuera de la acción de los primeros auxilios psicológicos y la minimización también. No sacamos nada con decirle a la persona, no, pero si esto va a salir, mira, si después de esta vida no hay otro, no, si todo lo que pasa es por algo, no sacamos nada con hacer eso si la persona lo está viviendo desde un fondo ansioso o eventualmente angustioso. Sería poco proporcional, la vivencia de la persona no calzaría con lo que nosotros le estamos tratando de transmitir. Y por eso se requiere la capacitación, porque no sería extraño que una persona sin capacitación, con la mejor intención del mundo, cayera justamente en estos errores de minimización. Claro. Y entonces no seríamos respetuosos, no seríamos suficientemente incluso compasivos, que es un concepto que también se usa, por ejemplo, en el caso de los primeros auxilios con los niños. También hay autores que plantean el uso de la compasión para hacerle entender a la persona que sufre que básicamente estamos ahí disponibles. ¿Qué importancia tiene la empatía y el lenguaje no verbal en esta instancia? Para nosotros como psicólogos son dos conceptos que nos permean siempre. No hay nada que, o sea, el ideal es que ningún psicólogo, en mi caso, que es mi profesión, actuara sin empatía. ¿Y qué era el otro? La empatía y el lenguaje no verbal. Y que mi lenguaje no verbal no fuese coherente con mi lenguaje verbal, porque esas incoherencias se notan y está absolutamente asumido que entre creerle al lenguaje verbal y al no verbal, las personas le van a dar más crédito al lenguaje no verbal. Por lo tanto, una comunicación contradictoria que vulneraría uno de los axiomas más relevantes de la comunicación que nosotros manejamos, que es esa compatibilidad entre los dos niveles de comunicación, lo verbal y lo no verbal, entonces obviamente quedaría en evidencia. Por lo tanto, es muy importante hacer uso del lenguaje no verbal para que apoye y del paralenguaje para que justamente apoye y potencie lo que estamos tratando de decir, que haya coherencia entre lo que decimos, lo que mostramos y que esos gestos, ese lenguaje no verbal también apoyen esta comunicación. Entonces, en el fondo tiene que ver con nuestras estrategias habituales de trabajo en psicología, que son justamente esas, la empatía, el uso adecuado del lenguaje no verbal, la escucha activa, que incluye todo esto, porque en el fondo, ¿qué es lo que necesitamos? Que nuestra comunicación sea eficiente. Y nuestra comunicación es eficiente no solo cuando nosotros decimos lo que queremos decir,
sino básicamente se vuelve eficiente cuando constatamos que el otro entendió lo que nosotros le estábamos proponiendo. Y la comunicación es siempre una propuesta. La comunicación no es una inyección de un mensaje como las primeras teorías de la comunicación enfatizaban, o por lo menos lo leían de esa manera muy incompleta. No es que a mí me inyectan un mensaje, sino que hay un otro con el que yo me comunico, con el que establezco una coordinación, con el que establezco también un consenso en esa coordinación de comunicación, y eso es lo que haría que la funcionalidad del lenguaje se cumpla y se cumpla de modo eficiente y eficaz. De lo contrario, simplemente estoy dando un discurso. Claro. Y no me estoy percatando, si me estoy dando a entender, si mi intención al comunicar está transmitiendo lo que yo estoy intentando comunicar. Voy a estar más centrado en mí que en el impacto que tiene la comunicación en el otro, y eso sería un vicio de la comunicación que nosotros no deberíamos sustentar. No está llegando bien el mensaje. Y ahí aparece una frase, un concepto, el parafraseo. Exacto. El parafraseo es una estrategia muy usada desde rigor que en nuestro entrenamiento en la clínica se use, y es justamente decir lo que la persona dice de manera similar, pero no exactamente igual, y lo que busca el parafraseo es tratar de mostrarle a la persona que nos está hablando si entendimos el mensaje que nos está diciendo. Porque también tenemos esa responsabilidad, no solo que lo que nosotros dijimos se entiende, sino también hacer el ejercicio inverso y ver si lo que el otro nos dice también nosotros lo hemos comprendido. Y cuando nosotros parafraseamos, y así como cuando usamos otras técnicas como el reflejo, por ejemplo, lo que hacemos entonces es justamente tratar de estar en esa sintonía más profunda con la comunicación del otro. ¿Y cómo se debería hacer un buen parafraseo? Que no caer en algún error. El parafraseo es básicamente tomar lo que la persona dice, reordenarlo de una manera levemente distinta, tampoco es tan distanciado de la frase inicial, y simplemente es para comprobar, y le preguntamos a la persona, ¿tú me quieres, lo que me quisiste decir es esto? ¿O lo que entiendo de tus palabras fue esto, esto, esto? Y la persona nos va a poder retroalimentar y nos va a poder hacer la aclaración. Siempre la aclaración que surge del parafraseo es lo que nos ayuda a asegurarnos de que efectivamente el mensaje se está entendiendo por los dos lados. Son hartos conceptos y poco tiempo. El tiempo se va en la televisión y nos quedamos sin tiempo. Le quiero agradecer muchísimo de corazón haber venido a nuestro programa, haber aceptado la invitación. Estamos acá en un resort que nos dejan grabar acá, nos ayudan a grabar. Se llama Rosa Agustina, está ubicada en Olmué, en Bilbao 6000, perdón, en el Bajo 6000, la calle El Bajo 6000, Rosa Agustina Resort. Y usted lo pudo ver, es bien bonito este resort. No, excelente la ubicación, se suma al anterior Rosa Agustina que yo conocía. Me alegro mucho que estén transmitiendo desde acá, agradezco mucho la invitación. Fue muy grato también compartir conceptos de la psicología que a uno le apasionan tanto. Y bueno, feliz de haber contribuido de alguna manera con alguna clarificación respecto a los primeros auxilios psicológicos. No, nosotros le damos las gracias y le invitamos a ver si en nuestro capítulo puede venir de nuevo a compartir con nosotros, con el público. Que nos está Yo mirando. encantada. Cuando ustedes tengan tiempo y yo también me lo pueda hacer. Le vamos a hacer una nueva invitación. Ok, pues muchas gracias. Liliana, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, porque en una crisis no saber cómo actuar puede a veces causar daño, por eso es bueno informarse. Sigan haciéndolo con nosotros y en el próximo capítulo vamos a tomar otro tema acá en La Diferencia. Síganos en las redes sociales y hasta un nuevo capítulo. Gracias, Liliana. Gracias.